Muy bien, vamos a continuar. Hoy vamos a tratar de resolver el tema de empezar a resolver el tema de los verbos, como para que ustedes tengan ya la idea general de qué es lo que busco cuando estudio los verbos en el Nuevo Testamento griego. Compartir pantalla aquí. Bueno, vimos entonces que uno de los elementos que tengo que tener en cuenta al analizar morfológicamente, insisto, ¿qué es la morfología? Es el estudio de las palabras, palabras que yo tengo que contextualizar. Una palabra sola no tiene sentido completo a nivel comunicacional. Algunas frases muy puntuales pueden llegar a tener sentido, pero en general implican un contexto no verbal que se entiende. Por ejemplo, llega Seba a la casa y empieza a molestarla mucho a Sophie y ella le dice, sáquese. Es una sola palabra, pero dentro del contexto es mucho más que una sola palabra, ¿no? Como le decimos a un perro, le decimos ¡juira! Es una sola palabra, pero hay todo un contexto que tengo que... No es juira para vos, Seba, espero no haber causado una grieta ahí en la familia. Entonces, lo primero que investigo cuando veo un verbo es en qué tiempo está escrito. ¿Cuándo ocurrió lo que ese verbo me dice? Y puede ser que pasó, que está pasando o que va a pasar. Y ahí tengo los tres momentos que son clásicos del estudio de los tiempos verbales. Ahora, además de eso, yo tengo que tener en cuenta un otro elemento que se llama la voz. La voz son tres en griego, tres opciones. Puede ser la voz activa, que significa que el sujeto de la oración es el que produce o hace lo que el verbo dice. La voz pasiva, que significa que el sujeto de la oración recibe lo que el verbo dice. Y acá viene la diferencia, que en el griego está la voz media, y que significa que el sujeto produce la acción, pero también recibe la acción. Esto lo vamos a ver en unos ejemplos. Vamos a leer. Primera Juan 1:5. Yo ahora voy a moverme al interlineal y les voy a ir diciendo los textos para que ustedes me los vayan leyendo en sus Biblias en español, ¿sí? Primera Juan 1:5, ¿qué dice? Dice, ¿lo leo? Dale. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Bueno, fíjense que acá hay un verbo que es. Este es el mensaje. Y dice el mensaje que hemos oído. Hemos oído. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Este es el mensaje que hemos oído de él. El sujeto que no está es nosotros hemos oído. Nosotros hemos oído involucra la acción de oír.
¿Y quién es el que oye? Nosotros. El sujeto realiza la acción del verbo. Nosotros hemos oído este mensaje. Fíjense en 2.13. ¿Qué dice 2.13? Os escribo a vosotros, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Cuál es el sujeto de este texto? Nosotros. Vosotros. A ver, ¿cuál es el verbo? Les escribo. Escribo. El verbo es escribo, ¿sí? Fíjense Sí. que acá al principio del 2.13 dice grafo. Grafo Sí. es escribo. ¿Quién escribe? Juan. Juan. Por lo tanto, el sujeto acá que Es está él. haciendo es yo. Yo les escribo. Yo escribo les, si quieren, más correcto todavía. Yo escribo. Y acá el verbo, noten acá que es verbo presente y la voz activa. El sujeto es el que desarrolla la acción del verbo. ¿Me van siguiendo? Otro ejemplo, 3.19. Este lo vimos hace un ratito. 3.19. Y en esto, Dale. conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Noten que dice aseguraremos, o en la traducción que tengo acá adelante, persuadiremos. ¿Y quiénes persuadiremos? Nosotros persuadiremos. El sujeto es el que lleva adelante la acción. Vuelvo al análisis de Robinson. Función gramatical, verbo. Tiempo, futuro. Persuadiremos. La voz, activa. ¿Van conmigo? Cuando yo encuentro un verbo que está en voz activa, el sujeto de la oración es el que hace la acción, valga la redundancia, ¿no? Es el que realiza la acción del verbo que aparece en el predicado. Ahora, puede ser que haya también una voz pasiva. Entonces el sujeto no hace lo que dice el verbo, sino que recibe la acción que dice el verbo. Les doy un ejemplo. Primera Juan 1:2. A ver. Primera Juan 1:2. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Muy bien. Fíjense acá cómo empieza la oración. La vida, como dice Susana, la vida Porque la vida fue manifestada fue y la hemos visto. manifestada. ¿Se entiende? ¿Quién es el sujeto de esa oración? Cristo, el Señor. A ver, Fernando, ¿cuál es el sujeto? La vida. La vida. ¿Cuál es el verbo? Fue manifestada. Es una frase verbal, pero es una construcción verbal
pasiva. ¿Por qué? Una voz pasiva. Porque el sujeto recibe la acción. La vida fue manifestada. No dice la vida se manifestó. Dice la O sea, vida fue manifestada. En español, por ahí lo tenemos más claro cuando decimos me lavé la cara o mi cara fue lavada. Mi cara fue lavada es el verbo en voz pasiva. El sujeto es mi cara fue lavada. Ese es el recuerdo de la infancia de muchos de nosotros que hicimos la escuela a la mañana y era la manera de levantarnos, ¿no? Te llevaban al baño y vos no te lavabas la cara, te lavaban la cara o tu cara era lavada con algún grado de severidad física a veces como para que te termines de despertar, ¿no? Otro texto que nos puede servir para ver la voz pasiva. Primera Juan 3.1. Este es muy conocido por todos nosotros. A ver, Gustavo, si lo tenés, Primera Juan 3.1. Este de memoria lo podemos decir. Mirad cuál amor, ¿me escuchan? Sí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Fíjense que dice, para que hijos de Dios seamos llamados. ¿Cuál es el sujeto de hijos de Dios seamos llamados? seamos. Seamos no es un sujeto, Mm, pero Nosotros. está Nosotros. cerquita. Nosotros, para que nosotros, hijos de Dios, seamos llamados, o si quieren, seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios es el complemento, el objeto directo, pero el sujeto recibe la acción. Pablo es llamado hijo de Dios. Pedro es llamado hijo de Dios. Acá no somos un sujeto activo, somos un sujeto pasivo. Recibimos la acción en nosotros. Ahora yo recibo el ser llamado hijo de Dios. Me encanta porque en el texto griego hay una frasecita más que algunas traducciones no la ponen porque a nivel estilo no es muy elegante, pero en la NBI lo pone, que es esta última parte, que es y somos. Es como que Juan se le sale del pecho decir, somos llamados hijos de Dios, y lo somos. Asegurando, ¿no? No solo somos llamados, lo somos. De hecho, de verdad, somos hijos de Dios. Ahora, les dije que hay una tercera voz en griego, que es la voz media. La voz media, el sujeto de la oración, hace o realiza el verbo, pero también recibe en sí mismo el efecto de esa acción, de ese verbo. Vamos a buscar 1 Juan 5:14. A ver, 1 Juan 5:14, ¿qué dice? Alguien que no haya leído y que lo lea. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muy bien. En castellano dice si pedimos alguna cosa. Pero en griego, si ustedes miran la palabrita acá, que es la número 154, que estoy apuntando con el punterito del mouse, dice, estemos solicitando para sí. Es decir, lo pido, pero para mí.
no sé si me entienden la idea. Yo estoy pidiendo algo, pero estoy involucrado en eso que estoy pidiendo, lo estoy pidiendo hacia mí. Y acá tenemos, si ustedes miran a la derecha, verbo presente, voz media. Voz media. Otro de voz media que podemos utilizar es Mateo 8:25. Este texto lo busqué por fuera porque me interesa mucho que lo veamos. Es la escena del Señor en el bote, cuando se está hundiendo el bote. Mateo 8:25. ¿Alguien que lo lea? Cuando los discípulos pegan el grito. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Fíjense que en griego la idea de perecemos es estamos siendo destruidos. Estamos muriendo, porque está en presente encima. Estamos siendo destruidos, nos estamos destruyendo. Y esa idea es la voz media. Alguien que está luchando, porque de hecho los discípulos estaban luchando por salvarse, pero lo que estaban consiguiendo era destruirse. Señor, salvanos, que por más que nos estamos esforzando, no llegamos a ningún lado. Fíjense qué interesante, con un giro nomás, un giro lingüístico, una voz perdida en el mar, no voy a decir el mar de Galilea, el mar del Evangelio de Mateo, lo interesante y la luz que echa a la búsqueda del ser humano de salvarse a sí mismo. ¿Qué logro con mi esfuerzo por salvarme? Me estoy destruyendo. Me hace acordar la escena de Jonás en el barco. Todos los marineros haciendo cosas, pero la tempestad empeoraba. En el bote de Galilea, muy lejos del mar grande y con ninguna ballena abajo, pero pasaba lo mismo. Luchaban, 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 pero al final tienen que ir al Señor. Señor, mirá, hace algo vos porque lo nuestro no alcanza. ¿Qué estamos consiguiendo? Nos estamos destruyendo, estamos pereciendo. Es interesante este giro. ¿Cómo lo entiendo? Porque veo qué voz se usó. Acá el sujeto está haciendo algo, pero está recibiendo un efecto de lo que está haciendo. Lo interesante es que lo que está haciendo el sujeto es tratar de salvarse, pero lo que está recibiendo es, Señor, perecemos, nos estamos perdiendo. Y viene el grito desesperado, salvanos, salvanos. Y ahí el Señor, bueno, hace lo que hace tan bien, ¿no? Siempre como el Señor desarma nuestros intentos infructuosos y Él simplemente se paró y dijo, cállate, y se cayó el mar, se cayeron las olas, se cayó el viento y los discípulos, calculo el jabón que habrán tenido encima por la tormenta y ahora más todavía por la calma. Y de rodillas delante del Señor reconociendo que Él era el Mesías, el enviado de Dios. Preguntas sobre las voces griegas. Entonces repasamos, tenemos 3 voces en el griego. Vamos a volver a nuestra pantallita. Tenemos la voz activa, es cuando el sujeto de la oración es el que lleva adelante la acción del verbo. Acordémonos que nosotros sintácticamente, por ahora, estamos dividiendo las oraciones en sujeto y predicado. Es decir, se habla de alguien que hace algo. Cuando el verbo está en voz activa, significa que el sujeto de la oración es el que está haciendo
la acción. La voz pasiva, el sujeto de la oración, está recibiendo el efecto de la acción. La voz media, el sujeto a la vez hace y recibe. ¿Van conmigo? ¿Entendemos? Muy bien. Esto, por supuesto, si ustedes quieren profundizar, tiene casos. Entonces, ahí ya se los voy a dejar a los que estén más interesados en profundizar. Hay una voz media perfecta, una voz media imperfecta y tiene sus casos particulares, pero hoy creo que no es el momento para desarrollar esto. Finalmente, vamos a ver lo que son los modos. Entonces, repasamos. Tenemos el tiempo de un verbo. ¿Cuándo se produce la acción? Tengo la voz. ¿Quién produce la acción? ¿O quién recibe el efecto de la acción? Y por último tenemos el modo. El modo involucra una construcción verbal, una construcción gramatical que me da una señal del sentido que tiene ese verbo en esa oración. Yo les voy a mostrar 4 modos, hay más modos, pero estos son los principales. Vamos de vuelta a el texto, vamos a 1 Juan 3:14. 1 Juan 3:14. Alguien que lo lea, por favor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Muy bien. Acá tenemos un verbo que es amamos. En castellano dice amamos. En el griego dijimos que el presente me da un sentido continuo. Noten que acá en el interlineal dice estamos amando. O si quieren, seguimos amando, continuamos amando. Y la palabra, fíjense que la raíz vuelve a ser ágapo, que es la idea de ágape, de amor, con un morfema men, que no es en inglés, sino que es en griego, agapomo, agapomen. Y acá dice modo indicativo. Modo indicativo. El indicativo me da la idea, el verbo en modo indicativo indica que aquello que expresa el emisor es algo real, algo que se da por hecho, algo que sucede. Cuando tengo un verbo en modo indicativo, es algo que es real, que no es hipotético, es algo que acontece ciertamente. El modo indicativo es uno de los modos más usados en el Nuevo Testamento. Acá dice, nosotros, porque estamos amando. Lo da por hecho, Juan. Hemos conocido que pasamos de muerte a vida porque amamos. Eso es un hecho indiscutible. Modo indicativo. Si yo encuentro un verbo en modo indicativo, la acción que describe es certera. Certera no es la palabra, es cierta. Aconteció. En la realidad no hay discusión, no hay duda. Muy bien. Segundo modo es el subjuntivo. Vamos a 1 Juan 2:15.
Primera de Juan 2:15. ¿Alguno que lo lea? No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Noten que acá el segundo amar dice, si alguien ama. Si alguien ama. En griego, si ustedes miran acá el número 25, dice agapa. Agapa en griego. Y noten la traducción. Pueda estar amando. Este es el modo subjuntivo. El modo subjuntivo implica una realidad virtual. Es decir, una cosa que no pasó, pero que puede pasar. Una opción, una cosa que se puede verificar, que no se puede verificar como un hecho, pero que es una posibilidad. Ese es el modo subjuntivo. Por eso Juan acá utiliza, si alguien ama al mundo, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es el mejor modo para utilizar en las oraciones condicionales. Cuando yo hago un sí entonces, que el sí es una condición que puede o no cumplirse, uso el modo subjuntivo. El modo subjuntivo es el modo de las esposas. Si vos me quisieras, entonces ahí usan el subjuntivo. Si vos me quisieras, el me quisieras es una hipótesis. Ahora viene la condición sí. Si vos me quisieras, entonces me arreglarías la alacena, suponiendo que la alacena haya que arreglarla. Todos tenemos el subjuntivo en nuestras casas, ¿sí? Todos tenemos algo que terminar de hacer para que el resto de la familia confirme que el amor está. En la iglesia se usa mucho el subjuntivo. En la escritura se usa mucho el subjuntivo, siempre en condición. No es algo que pasó, es algo que puede pasar. Y si pasa, entonces lo otro. Tercer modo, vamos a 1 Juan 2:15, ahí mismo. Al principio utiliza otra vez el verbo ágape, pero acá Juan utiliza otro modo. Y si ustedes miran en Robinson acá a la derecha, dice modo imperativo. ¿Cómo empieza el 2:15 de 1 Juan? No amen. No amen. El modo imperativo es la orden. Es una orden de imperator. ¿Quién era el imperator? El emperador. Era el que ordenaba. Entonces, cuando ustedes tienen un verbo en modo imperativo, denota una orden. No amen. Noten que acá tenemos la palabra no adelante, estoy en el 2:15, no, que es una partícula negativa, y luego tengo finalmente agapate, que es un verbo en imperativo, en modo imperativo. Fijémonos otra vez en Robinson. Verbo, obviamente es una acción. Tiempo, presente. Entonces el traductor pone no estén amando, un presente que continúa en el tiempo. Voz, activa. El sujeto de la oración es el que realiza la acción. En
no estén amando al mundo. ¿Quién es el sujeto? Nosotros, No, Ustedes. ¿no? ustedes. O Ah, si fuera en español antiguo, vosotros. ¿De acuerdo? El vosotros que tanto nos jorobaron en la secundaria y que nunca lo usamos los argentinos. Ustedes no amen al mundo. El verbo es amar, negado, con la partícula no, pero está en un modo imperativo. No amen. No es una sugerencia, no es una duda, no es un potencial, es una orden. No amen al mundo. De esto también tenemos muchos ejemplos y ustedes los pueden buscar después en el mismo, en la misma carta. se puede decir como que está condicionado también. No ames al mundo porque es como una condición también. Se No puede es mirar un así, ¿no? orden. No, fíjense en la construcción sintáctica, esto lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, En una oración yo tengo cláusulas, ¿de acuerdo? ¿Qué es una sí. cláusula? Es un pedazo de la oración que tiene sentido lingüístico completo. Una oración compuesta como el versículo 2.15 tiene varias cláusulas. La primera cláusula es: no estén amando al mundo. Esa es la primera cláusula. Sujeto: vosotros o ustedes. Verbo: amar, negado, no, no amen. Objeto directo: al mundo. ¿De acuerdo? Ese es el análisis sintáctico de la oración. Ustedes no amen al mundo. Ahora, esto no es por otra cosa. Eso tiene sentido completo. No amen al mundo. Luego va a agregar una descripción de qué significa si alguien ama al mundo. Pero en este momento esta cláusula no necesita ningún otro elemento para darle sentido. Por eso estamos en el modo imperativo. ¿Estamos? No es una condición para otra cosa. Se la aguanta sola la orden. La mamá normalmente habla en modo imperativo. Cállate la boca. Cállate la boca no es una sugerencia, no es una petición, no es una hipótesis, es una orden. Cállate. El modo es imperativo. Nosotros tenemos el modo imperativo cuando tengo una orden o una petición respecto de una acción y tiene una función directamente apelativa, es decir, el imperativo le habla a alguien. El imperativo le habla a alguien y le dice: hace esto. Repaso. Indicativo: un hecho que doy por sentado, por cierto. Subjuntivo: una hipótesis, algo que puede o no pasar. Imperativo: un mandamiento, una orden. Hay que hacerlo. Y el último que quiero dejarles es el participio. Vamos a 1 Juan 2.10. 1 Juan 2:10. 1 Juan 2.10. ¿Qué dice? El que Pedro, ama a su tenés hermano, No, le decía a Pedro que tiene el micrófono apagado. ¿Lo estaba leyendo Pedro? Bueno, ¿Lo que lo leo? lea, no hay ¿Lo problema. leo? Dale, Erwin. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida,
y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Lo leo de vuelta. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Muy bien. Esta es una oración complicada de analizar, porque tiene muchas cláusulas que son coordinadas entre ellas. Ahora vamos a, despacito, tratar de sobillarla. Fíjense el texto en griego. Acá tenemos otra vez el lexema ágapo o ágape, ¿de acuerdo? De modo que acá estamos, algo referido al amor, me va a decir esta palabrita. Busco Robinson y dice, verbo. Por lo tanto, acá tengo una acción. Tiempo presente. Voz activa. Modo participio. APA. ¿Qué significa esto? Participio. Participio significa que este pedazo de la oración acompaña a otra cosa. Es decir, que no solo el verbo este se las aguanta, sino que está ayudando a completar una idea atado a otro pedazo de la oración. Entonces, sigo leyendo. Él, amando al hermano de él, en la luz está permaneciendo. En la luz está permaneciendo. Y notemos que acá, permaneciendo, está en indicativo. Acá tenemos el verbo principal de la cláusula. ¿Cómo ayuda amando a permaneciendo? Amando es un participio. ¿Cuál es la idea? De que la permanencia en la luz se produce en compañía o participa de esa permanencia el amar al hermano. El verbo amando, el participio, que nosotros lo traducimos como un gerundio, porque ando, endo es un gerundio, y que nosotros, en el caso de los adverbios, es más fácil. En los adverbios, ¿se acuerdan los que terminan en mente? Cuando uno, por ejemplo, dice habla permanentemente o falla constantemente, y ese constantemente, ese adverbio afecta al verbo. Bueno, la idea del participio es un verbo que afecta a otro verbo, que se mete dentro del otro verbo, y que si no está este, tampoco está el otro. ¿Cuál es la idea general? Que si yo no amo a mi hermano, no permanezco en la luz. ¿Se entiende? La idea global, Pablo permanece en la luz. Pero ¿cómo permanece Pablo en la luz? Amando a sus hermanos. Entonces, amando es un participio. Amando es una parte constitutiva de que Pablo permanezca en la luz. Si Pablo no está amando a sus hermanos, tampoco está permaneciendo. Le falta un pedazo a permanecer. ¿Me entienden? Por ahí es medio complicado, pero creo que si lo explicamos así, lo podemos llegar a comprender. Un participio es como las ruedas del auto. No es el auto, pero un auto sin rueda no va a ningún lado. Un verbo indicativo con un participio es una sola construcción verbal. El indicativo más el participio, y tienen que estar ambos. Por más que el indicativo es la realidad verificada, el participio es la cualidad de esa realidad verificada. Permanecen en la luz.
Sí, pero amando a los hermanos. Si buscan en un diccionario, dice del participio, es el adjetivo del verbo. El adjetivo del verbo, pero como una forma verbal. Y como tal adjetivo, tiene género, número y caso. Eso no lo vamos a ver porque no tenemos tiempo. Es decir, que tiene que corresponder el género, el número del participio con el género y el número del verbo. Recordemos que era género, podían ser 3, femenino, masculino o neutro. Y recordemos el número, podían ser 2, singular, plural. Tiene que haber coherencia, tiene que haber correspondencia entre el participio y el verbo. Si un verbo indicativo es femenino, el participio es femenino. Si el verbo indicativo es plural, el participio es plural. Se mantiene, se sostiene. Pero la raíz, el lexema, me lo indica en participio, en indicativo, en subjuntivo o en imperativo. Hay 2 más, pero no nos interesan por ahora. Estos son los modos. Repasamos. Repasamos porque ya les veo las caritas de sueño y creo que los voy a perder en cualquier momento. Después le echan la culpa a la conexión de internet, pero en realidad se desconectan ustedes. La tarea no la quería. Ahí está. Repasamos entonces. Cuando analizo un verbo, ¿qué miro? Primero, ¿en qué tiempo está? ¿Qué es eso? ¿Cuándo se produce la acción? ¿Ya se produjo en el pasado? ¿Se produjo en el pasado pero su efecto continúa? ¿Se está produciendo en el presente o se va a producir en el futuro? Eso es el tiempo verbal. Segunda cosa que miro, la voz. No la voz argentina, la voz griega. ¿Qué miro de la voz? Bueno, ¿quién hace ese verbo? ¿Quién es el que realiza la acción? Entonces puede ser voz activa. Mi sujeto realiza la acción. Voz pasiva. El sujeto recibe el efecto de la acción. Voz media. El sujeto produce y recibe la acción del verbo. ¿Vamos? Último. El modo. El modo que me dice en un verbo. El modo me dice la intencionalidad de ese verbo. Indicativo. Me marca una realidad. Algo verificable. Algo que está, que existe. Subjuntivo. Me marca una posibilidad. Una hipótesis. Imperativo. Me marca una orden. No es opinable. De hecho, hay otro modo que yo no les doy, que es el modo optativo, que me marca una opción. El imperativo no me marca ninguna opción, es la orden. Y por último, el modo participio, que me indica que ese verbo acompaña a otro verbo. Y tengo que trabajar con los 2 o los 3 o los 4 verbos juntos. La realidad que marca un indicativo está modificada o descripta o calificada por el participio. ¿Bien? Sí, de acuerdo. Ahora viene lo que todos esperan cada martes y es la tarea. Como la tarea me doy cuenta de que es amplia, grande y difícil, yo les voy a dejar que ustedes puedan hacer hasta donde lleguen. El primer punto es muy sencillo, identificar los verbos en el capítulo 2, griego, ¿no? De Juan, no me lo hagan en el español, búsquenlo en el texto griego, no sean cómodos, aunque en el español van a estar traducidos como verbos también. Luego, el punto 2, quiero que ustedes marquen
las raíces, los lexemas principales de las palabras que más se usan. Ustedes lean el texto en castellano. Fíjense cuáles son las palabras que más se usan. Les doy una, por ejemplo, ustedes van a encontrar muy repetida la palabra comunión. Bueno, a ver, ¿cuál es la raíz griega de comunión? Ustedes van a encontrar que es koinonos, koinonía, y ahí vamos a ver que todo lo que empiece con ese lexema tiene que ver con comunión. Van a ver que hay una raíz muy importante en amar, hay una raíz muy importante en andar, y esas raíces quiero que las identifiquen. Y por último, y esta es quizás la más difícil de las tres, busquen un argumento en 1 Juan 2. ¿Qué es un argumento? Es una secuencia de oraciones o de cláusulas que llevan a una conclusión lógica. En 1 Juan 2 hay por lo menos 3 argumentos, argumentaciones. Busquen una sola, en la cual ustedes vean una secuencia. Si pasa esto, esto y esto, entonces pasa esto. Como una especie de silogismo, más o menos como un silogismo en el caso de 1 Juan capítulo 2. Si no lo encuentran en el capítulo 2, pueden volver al capítulo 1, que tienen una argumentación muy lógica en los versículos 7, 8 y 9, y si no lo encuentran ahí, pueden irse al capítulo 4, que tiene una argumentación lógica en los versículos 8 en adelante. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan hacer una especie de diagrama, de un algoritmo, un diagrama de flujo, que vaya eslabonando partes de una argumentación, porque eso nos va a hacer entender sintácticamente el texto, que es la clase que viene lo que vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Yo les mando, ahora mismo le mando a Luis por WhatsApp el texto con los acentos, para que ustedes puedan tener el texto con los acentos, y les mando el PowerPoint con la clase de hoy. Es el mismo de la clase pasada, pero más gordo, así que si quieren borrar el de la clase pasada, este va a tener la clase pasada y la de hoy, y el que viene va a ser lo mismo, porque prefiero sumarlos para que me quede un solo PowerPoint de toda la materia. ¿Preguntas, dudas, opiniones, aportes, alguna ofrenda, el diezmo? Matías, ¿alguna pregunta? Seba, Sofi, ¿todo en orden? Pedro, Susana. No, bueno, para mí es mucho más importante estudiar la Biblia en griego que como la tenemos, de la verdad que te digo, porque ayer estuve estudiando el 1.7 y la verdad que bueno, es como que es muy importante saberlo, porque ya te enseña eso que dijiste hoy, las argumentaciones que tenemos. Eso está Lo muy que bueno. yo encontré al estudiar la Biblia en griego es que me obliga a prestar más atención. Claro, sí. Eso Sí, es sí, algo sí. que aprendí de un maestro que fue Evis Carballosa, que él decía que la Biblia hay que leerla en diferentes versiones, porque cuando te acostumbras a la versión, la repetís de memoria y no la lees. Y Claro. es un buen ejercicio. Cada año cambiar de versión, de traducción, es como que te descoloca, ¿no? Los textos son distintos, después te das cuenta que el mensaje es el mismo, pero te abre los ojos a leer, y en griego te obliga mucho más a ser preciso, y bueno, por eso es un gran ejercicio para los maestros de la Biblia, que sepamos estudiar así, palabra por palabra, como dice de los hebreos, ¿no? Renglón por renglón, palabra por palabra, un poquito, así, una cosa por una cosa, realmente es muy importante.
Bueno, terminamos. Entonces, Fer, ¿querés tener una oración y nos despedimos? Querido Dios, te bendecimos por este momento de poder juntarnos y estudiar tu palabra. Bueno, de esta manera que es un poco extraña para muchos por primera vez estudiar esto, pero nos encomendamos en tus manos, Señor, que los bendiga, y como también oró Pablo al principio, que atrás de este esfuerzo, Señor, vos derrames tu gracia, tu bendición, para que haya provecho. Bueno, despedinos con tu paz, Señor, que podamos descansar para mañana encarar el día de trabajo y de servicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que descansen, que Dios les bendiga y nos vemos el martes que viene. Gracias, Pablo, hermano. Chao a todos.